Entonces, si alguien está escuchando el audio por primera vez o nos estáis escuchando cuando las hermanas están aquí por primera vez, estamos siguiendo una predicación, una serie de predicaciones, ¿no?, que hablan sobre Cristo el Rey, que es el Evangelio de Marcos. Y entonces, el título que hemos dado, ¿no?, a esta serie es el Evangelio de Cristo el Rey. Y estamos en el día 13, en el domingo 13, ¿no?, de esta serie. Y bueno, si has perdido algún día, no has venido al culto, no has podido escuchar, os animo a que escuchéis todo para que podáis profundizar en aquello que el Señor nos está enseñando cada semana. Y la semana pasada, ¿no?, vimos que Cristo, el Rey, pasó toda la noche orando y después de orar bajó y eligió a los 12. No sabemos el por qué, simplemente lo hizo, ¿no? Entonces, si lo hizo, sabemos que era la voluntad del Padre, porque Cristo se sujetaba a la voluntad del Padre. Y lo cierto, también hemos visto que no eran personas extraordinarias. Eran pescadores, ¿no?, cobradores de impuestos, era gente común y corriente como tú y yo. Pero lo que les sucedió en su vida les hizo a ellos especiales. Que el Cristo, ¿no?, el Rey, les eligió a ellos. Y esto cambió toda su historia. Incluso hablamos de ellos hoy porque Cristo les eligió. Porque había un montón de gente que estaba por ahí también y no sabemos ni sus nombres. Siempre estaban citados dentro de la multitud, ¿no? Había una multitud, ¿no? Una multitud. Algunos de aquellos, ¿no?, los 120 que siguieron. Pero ¿quiénes son? Muchos no sabemos sus nombres. Pero de ellos sí, porque Cristo los eligió. Entonces, al contrario, ¿no?, de lo que mucho se dice por ahí, ¿no?, que tú eres tan especial, ¿no?, que Dios quiso morir por ti, ¿no? No. Dios es tan especial que Él, en su infinita sabiduría, decidió entregar a su único Hijo para morir por pecadores, para rescatar a ti y a mí, ¿no?, que somos pecadores. Y esto entonces hace de nosotros especiales. Y hoy vamos a meditar entonces en el texto de Marcos capítulo 3, de los versículos de 20 a 30. Pero antes vamos a orar para pedir al Señor su gracia, ¿no?, sobre nuestras vidas. Padre, seguimos dándote gracias y nuestro corazón se llena de gozo cuando podemos parar y meditar en tu palabra, Señor. Cada domingo oramos por pueblos y naciones donde tu evangelio es perseguido y pesa en nuestro corazón, Señor. No nos podemos ni imaginar cómo es solo poder tener una hoja o un versículo de tu palabra, Señor, y no poder tenerla entera para poder aprender, para poder leerla y meditar en ella y buscar la concordancia y cómo se encajan los versículos, cómo un texto contesta el otro. Y nuestros hermanos, muchos de ellos no tienen esta oportunidad, Señor. Nosotros tenemos. Y en primer lugar te pedimos perdón porque muchas veces no honramos tu palabra, Señor, al no dedicar tiempo en ella. Deshonramos tu palabra porque no dedicamos tiempo en ella. Y te pedimos perdón en esta mañana, Señor, y pedimos ayúdanos a dar el valor debido a tu palabra, a las Sagradas Escrituras, Señor, a tu palabra profética declarada a nosotros. Pedimos, Señor, en este momento que ministres nuestro corazón, Señor, porque sabemos que nuestra naturaleza rechaza lo que es la verdad porque nos duele, nos asusta. Tu palabra expone, Señor, los pecados que hay en nuestro corazón. Tu palabra expone lo feo que hay en nosotros. Y la tendencia nuestra es hacer lo que hicieron Adán y Eva, esconderse. Es querer estar lejos de ti. Pero tú, en tu infinito amor, nos invita a recibir el sacrificio de Cristo, a entender que pagaste el precio de nuestros pecados y nos acerquemos a ti con confianza. Y por eso en esta mañana nos acercamos a ti con confianza pidiendo, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor,
a conocerte más. Revélate a nosotros en esta mañana. Danos estos oídos que oyen, que Cristo siempre decía, los que tienen oídos para oír, que oigan. Estos queremos ser nosotros, Señor, que tengamos nuestros oídos atentos para oír tu voz. Y por eso pedimos, háblanos en esta mañana, Señor. Porque sabemos que de manera carnal no podemos entender tu palabra. De manera carnal, con nuestra carne, no podemos entender tu palabra. Porque tu palabra es espíritu y es vida. Y por eso ministra, Señor, con tu espíritu en nuestro corazón. Y revélanos. Revélanos, Señor, un poco más de ti en esta mañana. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre. Amén. Bueno, el título que yo he dado para la predicación de hoy es La blasfemia y el rey. En muchas Biblias ponen ahí, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? O algunos solo ponen la blasfemia. Y dice así, Marcos 3:20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El versículo 28 dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. El versículo 20 del capítulo 3 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. ¿Recordáis lo que vimos hace unos cuantos domingos, ¿no? Lo que hemos venido viendo. Uno de los días cuando Cristo sanó el leproso y le dijo, no digas nada a nadie, ¿no? Ve al sacerdote y habla con él, ¿no? Entrega tu ofrenda al Señor. Y el leproso no obedeció al Señor, sino que salió hablando y dando voces a todo. Y entonces la gente se agolpó de tal manera que Cristo tuvo que apartarse de la ciudad. Y dijo, bueno, ya está bien así, porque yo tengo que predicar en otros lugares también. Y se fue, ¿no? Entonces vemos que esto empezó a quedar cada vez más fuerte en el ministerio de Cristo. En su vida aquí en la tierra cada vez más su fama se extendía y cada vez más la gente venía a él. Y de manera que él no podía estar libremente en los lugares. Ahora la situación estaba aquí un poco caótica. Aquí dice que ellos no podían ni parar para comer pan. ¿Sabéis qué esto significa, no? Yo creo que la visión más fácil para nosotros hoy en día para entender esto es cuando hay una celebridad, ¿no? Hay una persona que es muy famosa y de repente va a una ciudad o va a algún lugar o va a dar un concierto, ¿no? Toda la gente que está allí quiere estar con la persona, quiere hacerse un selfie, ¿no? Una foto, quiere estar allí, quiere su autógrafo y están allí y pueden estar horas y horas y horas en una cola esperando para estar con una persona simplemente para recibir su firma, su autógrafo, ¿no? Es algo tan banal, ¿no? Tan insignificante, pero lo hacen, el ser humano lo hace. Ahora imaginaros en aquella época, ¿no? La
la medicina no estaba avanzada, había mucha gente que se moría por cosas que son hoy día, son muy, para nosotros parecen tan simples, pero en aquel entonces no. Imaginaros la angustia y la necesidad que las personas sentían de estar cerca de Cristo y poder recibir una sanidad. Imaginaros un padre que vio a su hijo o a su hija crecer y es como endemoniado y ver que su hijo está atado y decir, hay un hombre que dicen que es el Cristo que está sanando. Imaginaros la esperanza de este padre de acercarse a Cristo y decir, quizá Cristo pueda sanarle. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto? ¿Cuánta es la distancia, ¿no?, que estaría dispuesta a recorrer para poder llegar hasta Cristo? Entonces vemos que la gente así estaba, dispuesta a lo inimaginable, porque tenía la esperanza de encontrar en Cristo la respuesta de su necesidad. Y así estaban aquí, no podían ni parar para comer. La gente se agolpaba, ¿no?, se amontonaba ahí, sí, en Cristo y todos querían tocarle, todos querían estar con Él y recibir su oración. Ahora lo curioso es que aquí en este texto no habla, pero en muchos otros pasajes habla que Cristo oró por muchos y muchos fueron sanados. Entonces aquí seguro que mucha gente estaba siendo sanada. Y el versículo 21 dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Ahora, ¿quiénes son estos suyos? ¿No? Nosotros sabemos que son los judíos, ¿no?, porque dice que Cristo vino para los suyos y los suyos no lo recibieron. Estos los suyos son los judíos. Ahora decían que estaba fuera de sí. A ver, ¿qué Cristo estaba haciendo de raro para estar fuera de sí? Estaba sanando a las personas, estaba expulsando demonios. ¿Cómo estaría fuera de sí? Raro, ¿no? Pero el versículo 22 sigue hablando, ¿no? Pero los escribas, es decir, no solo los judíos que eran suyos, sino que la gente que estudiaba la Biblia, la gente que eran los religiosos de la época, ellos no solo decían que estaba fuera de sí, dice, los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Ahora hay un dato que aquí en Marcos no nos da y quiero ir con vosotros a Mateo capítulo 12, versículos 22 a 24, que nos da una información que yo creo que trae un poco de luz y asombro incluso para esta declaración de estos hombres, porque el versículo 22, ¿no?, del capítulo 12 en Mateo dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ¿vale? Entre tantas estas personas que venían a Cristo para ser sanadas, fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. A ver, poneros en contexto conmigo, hermanos. Imaginaros que Cristo está aquí, ¿no?, en persona, físicamente. Aparece una persona ciego, mudo, que está endemoniado, y de repente Cristo lo sana. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo crees que nosotros reaccionaríamos? Yo no sé tú, pero yo creo que la mayoría de nosotros estaríamos así admirados diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este que tiene poder sobre los demonios y puede orar por una persona y ella puede volver a ver y que no puede hablar y habla? Que yo creo que estaríamos asombrados, maravillados, diciendo, yo quiero estar con este, ¿no? Vemos cosas tan banales hoy día, ¿no?, en las redes sociales y gente haciendo cosas tan banales y todos quieren estar ahí, ¿no?, al lado de la persona solo porque es famosa. Ahora, imaginar a alguien que de verdad tiene poder, porque esto sí es la demostración de alguien que tiene poder. Y mientras todos estaban atónitos,
Dicen, estaban asombrados con lo que estaba pasando y muchos estaban cuestionando, ¿será este el enviado de Dios? Cuando dice aquí el hijo de David, es porque era la promesa que vendría un descendiente de David y que él traería la libertad. Entonces muchos ya se estaban cuestionando diciendo, ¿será este? ¿Será este el Mesías? ¿Será este el enviado de Dios? Lo que era normal que pensasen, lo que era lo más normal, lo que se espera. Ahora, amados, lamentablemente hay personas que no se alegran con los logros de los demás. Hay personas que no se alegran con la alegría de los demás. Por el contrario, se entristecen. Se entristecen por ver que Dios bendice a otro. Incluso se entristecen por ver que Dios usa a otro. Lo que se espera de un cristiano es que se alegre con los que se alegran y que se entristezca con los que se entristecen. Esto es lo que la Biblia nos llama a hacer. Así que quedarse triste cuando un hermano es usado por Dios, o cuando Dios le da una gracia a un hermano para ascender en su trabajo, para mejorar, que le den un sueldo mejor, o que se compre un coche nuevo, que se compre una casa, no sé, que algo bueno pase en la vida de un hermano y que otro hermano se entristezca por esto, no es algo piadoso, no es algo de un cristiano, de un hijo de Dios. Ahora, la única causa o motivo, ¿no?, por el cual uno puede entristecerse por algo justo y bueno que haya pasado en la vida de otra persona es porque su corazón se llena de envidia. Y aquí es lo que estaba sucediendo en el corazón de los fariseos. Si nos acordamos unos tiempos atrás, ¿no?, unas predicaciones atrás, vimos cómo ellos veían que la gente se fijaba en Cristo. Ellos veían cómo Cristo tenía autoridad. Ellos veían que incluso cuando Cristo hablaba la palabra, decía, ¿os recordáis lo que está escrito en las Escrituras? Pues yo os digo. Esto les dejaba. Porque ellos no tenían esta autoridad. Ellos solo podían decir y hacer alarde, ¿no?, de las frases de los antiguos, decir, mira, así decía nuestro patriarca Abraham, ¿no? Ellos declaraban y se llenaban, ¿no?, de orgullo porque ellos tenían acceso a la Escritura y ellos podían declarar todo lo que los antiguos dijeron. Pero Cristo fue más allá, porque Cristo es el mismo Dios que estaba escribiendo la Escritura, no solo comentando lo que fue escrito. Y su corazón se llenó de envidia. Y cuanto más Cristo bendecía, cuanto más Cristo era usado por Dios, más ellos se llenaban de envidia y querían matarle. Ahora, la envidia no es algo muy nuevo, ¿no? Cuando uno dice, no estoy contento con lo que yo tengo, no estoy contento con lo que yo soy, entonces solo estaré contento si yo tengo lo que el otro tiene, o solo estaré contento si soy lo que el otro es, entonces es porque su corazón está lleno de envidia. Yo nunca había pensado en esto, pero meditando en esto, Dios me hizo ver de manera clara que Adán y Eva, de cierta manera, no solo actuaron con orgullo, sino que ellos tuvieron envidia de Dios. Porque la tentación del diablo fue, seréis como Dios. Entonces se llenó su corazón con las palabras del enemigo de estar descontentos con su situación. Dios tenía todo dispuesto para Adán y Eva. Toda la creación estaba bajo su dominio. Pero lo que el diablo hizo entrar en su corazón es decir, no es suficiente. Necesitáis algo más, necesitáis ser como Dios. Entonces, probad este fruto. Entonces el diablo les atrapó de esta manera. Ellos sintieron este vacío. No es suficiente lo que Dios me ha dado. No es suficiente lo que Dios me ha creado. Necesito algo más. Y fue cuando entregaron y cayeron en pecado. Cuando Caín y Abel entregaron su ofrenda, Caín no fue a preguntar, Señor, ¿pero por qué rechazaste mi ofrenda? Enséñame, ayúdame a conocer tu corazón y a saber cómo puedo hacer para entregarte a ti una ofrenda que te agrade a ti. No. Lo que hizo fue, se quedó con envidia del hermano porque, mi hermano sí. Entonces le mató a su hermano.
Saúl desobedeció a Dios y Dios le avisó y fue rechazado por Dios, y Dios levantó a otro rey que dice que sería conforme a su corazón, dispuesto a hacer toda su voluntad. Entonces Saúl, cuando empezó a ver que David crecía y que las doncellas empezaban a gritar, Saúl mató a 1000, ¿no? Entonces Saúl se llenaba, ¿no? Y luego cuando dijeron, pero David mató a 10.000, hermano, el corazón de Saúl empezó a llenarse de tal manera que él empezó a querer matar a David. Aún siendo rey, él quiso matar a David porque vio que la unción de Dios, la gracia de Dios estaba sobre el rey David, que aún no era rey, ¿no? Simplemente estaba siendo usado por Dios ya para conquistar. David anheló algo que no era suyo. David anheló a la esposa de otro y la tomó para sí. Incluso le llevó al otro a la guerra para que fuese muerto, para intentar ocultar su pecado. Vemos que David no se contentó con lo que tenía, no se contentó con lo que Dios le había dado. La mentira que él aceptó en su corazón es, no es suficiente lo que yo tengo, yo quiero lo que no tengo, quiero lo que es del otro. Y si podemos seguir, ¿no? El hermano del hijo pródigo tenía todo lo que el padre tenía era suyo, pero no, él estaba fuera, no entró en la fiesta que el padre había hecho para su hijo. ¿Por qué? Porque, bueno, para mí, yo siempre he estado aquí y mi padre nunca me ha dado una fiesta. Él quería la atención que el padre estaba dando al otro, quería la misma atención para sí, pero no se daba cuenta que aquel hermano se había perdido y él estaba allí, ¿no? Entonces él no estaba contento con lo que tenía del padre. Desde el principio, ¿no? Y bueno, podemos seguir así la lista de los personajes bíblicos que vamos viendo, ¿no? Cómo puede entrar, ¿no? Este sentimiento de estar descontento con lo que somos o con lo que tenemos de parte de Dios. Y desde el principio hay esta tendencia de que el ser humano busca llenar su corazón con cosas para intentar suplir esta falta que Dios le hace. Y la imagen que casi siempre aparece aquí, ¿no? No sé si apareció hoy, de los 3 corazones. Gaby, ¿puedes hacer aparecer la imagen aquí? A ver si el ordenador responde. ¿No? ¿No? Vale. Son imágenes de 3 corazones, cada corazón, bueno, son 4 corazones, ¿no? Los 3 arriba y 1 abajo. Todos tienen un agujero, pero el agujero fue hecho de tal manera, fue hecho una cruz, ¿no? Un agujero que demuestra esto, ¿no? Uno intenta llenar este agujero con dinero, con poder, con sexo, pero el único que puede llenar este vacío en el corazón del ser humano es Cristo, ¿no? Entonces, esta fue una imagen que Dios me dio y yo publiqué en las redes sociales, donde dice abajo, ¿no? Solo Cristo satisface. Entonces, cuando sentimos que hay este vacío en nosotros porque no tenemos a Cristo, o porque el diablo nos engaña para que sintamos, ¿no? Como si Dios no hubiese dado algo suficiente para nosotros, es donde está la trampa del enemigo. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿qué cosas o a quién estás usando para intentar llenar el vacío que tienes en tu corazón? Yo no te conozco, no conozco a todos aquí de manera profunda, entonces yo no sé si tú ya pudiste tener un encuentro personal con Cristo. Si no tuviste un encuentro personal con Cristo, esta es tu condición. Sigue un vacío en tu corazón. Y la única manera de poder llenarlo es entregando tu vida a Cristo. Ahora, tú que ya entregaste tu vida a Cristo, puedes fijarte que constantemente el diablo está intentando, igual que hizo con Adán y Eva, engañarte para que no estés contento con lo que Dios te da, para que no estés satisfecho con las cosas que Dios te da y con lo que Él hace en tu corazón.
Igual estamos viendo, ¿no?, en el estudio bíblico de las mañanas, Cristo es el único que puede llenar nuestro corazón. Entonces, cada vez más que vemos que hay en nosotros una necesidad, Él quiere que aprendamos a buscar en Él, que Él sea el que satisfaga, ¿no? ¿Sí? Sí, es que este es trampa. Es que Él satisfaga esta necesidad en nuestro corazón. Esta es la voluntad de Dios, que vayamos a Cristo. Vamos a seguir. Versículo 23 de Marcos 3. Vemos que Cristo dio una respuesta. Ellos hicieron una acusación contra Cristo. Y Cristo primero les dio una respuesta. Entonces dice, habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? En otras palabras está diciendo, ¿qué tontería más grande estáis hablando? ¿Que no os dais cuenta de la tontería que estáis hablando? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿O queréis decir que ahora Satanás es bueno, ¿no? Está haciendo cosas buenas, está sanando a la gente, está liberando a la gente, ¿no? Y luego el 26 dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo, se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Entonces Cristo les da una respuesta, diciendo, lo que estáis diciendo no tiene ningún sentido. Pero sin decirlo, ¿no? Es que Cristo es genial. Siempre da respuestas que son las más profundas, las más acertadas, y deja a uno que no sabe ni qué decir. Cristo les dijo, ¿qué me estáis contando? ¿Cómo es que el diablo puede ahora empezar a hacer cosas buenas, puede sanar a la gente? ¿Cómo el diablo puede liberar a la gente de él mismo? No tiene sentido. Pero Cristo no se quedó solo con la respuesta, sino que Él les dio una enseñanza después. Él les contestó esto, lo que estáis hablando no tiene sentido, es muy tonto de decir lo que estáis diciendo, pero ahora os voy a enseñar, ¿no? Entonces Él empieza a decir, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Se entiende que este texto, aquí Cristo está hablando por parábolas, hablando sobre su obra en el mundo. Sobre su obra, vida, ¿no? Vida, obra, muerte y resurrección. Este mismo que fue profetizado en Adán y Eva en el Génesis, que vendría descendiente de la mujer, que tocaría, ¿no?, que pisaría la serpiente. Este mismo que destruiría las obras de Satanás. Este que fue profetizado. Ahora, me gusta en el texto del mismo pasaje que habla en Lucas, porque nos trae luz para esto, que dice, Lucas 11, 21 y 22 dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Qué tremendo, ¿no? Pensamos un momento, ¿no? El caos entró en la tierra cuando Adán pecó, ¿no? Muerte, destrucción, toda clase de pensamientos fueron entrando en el corazón del ser humano por estar desconectado de Dios el Padre. El pecado, ¿no?, fue cada vez más creciendo. Y el hombre estado cada vez más entregado al pecado. Y hoy en día vemos que no solo el hombre está entregado al pecado, sino que no quiere que nadie le diga que es pecado. No quiere que nadie se ponga en contra de lo que está haciendo.
quiere que la gente deje que cada uno viva su vida sin decir nada, ¿no? Pero esta es la más grande tontería que hay. Porque si alguien te ama, si alguien ve que estás haciendo algo que te va a hacer daño, si alguien ve que tú estás caminando rumbo al infierno, ¿cómo no te va a decir nada? Este no es un amor, es un falso amor, no es un verdadero amor. Hoy día hay un montón de ideologías que están inventando, y sabéis muy bien, ¿no?, de lo que hablo. Todos estos lobbies, toda esta ideología de género, todo esto, los que están inventando todas estas cosas, ¿no?, que están distorsionando lo puro y lo santo delante de Dios y trayendo lo impuro y diciendo que lo impuro es correcto. Todo esto el caos vino a la tierra a causa del pecado. Entonces, ¿quién es el hombre fuerte aquí? ¿A quién podemos ver como el hombre fuerte? Este hombre fuerte que guarda su palacio. Podemos verlo como el diablo. Este es el hombre fuerte que guarda su casa. ¿Y quién es su casa? El mundo, que dice que fue entregado. El hombre lo entregó, ¿no?, por su pecado. ¿Y quiénes son sus bienes? Las personas que están esclavizadas por el enemigo. Entonces, si hay alguien aquí en esta mañana que no ha sido liberado por Cristo, no hay medias tintas aquí. O una persona está siendo esclavizada por el diablo, o está siendo esclavizada por amor a Cristo. No hay, es que yo no creo tanto esto en el diablo, estas cosas, yo no lo creo. Pero ¿y Dios? Bueno, tampoco creo demasiado en Dios. Es que bíblicamente no hay estoy en el medio del muro, ¿no? No hay. Bíblicamente, o eres esclavo del enemigo, o eres esclavo de Dios. Entonces, si hay alguien en esta mañana que ve que estás siendo esclavo del diablo, Dios te puede liberar. Y dice la palabra que si el Espíritu de Dios habla a tu corazón, no endurezca tu corazón. La buena noticia es lo que hemos leído en Lucas. Cristo es el hombre más fuerte. Aunque el diablo tiene poder, porque tiene poder, Cristo es el hombre más fuerte. Aunque él está intentando guardar su casa, aunque él está intentando controlar, ¿no?, la vida de las personas y destruir, porque dice la palabra que él vino sino para robar, matar y destruir. Esta es su obra y estas son sus armas. Pero dice que Cristo, ¿no?, como dice aquí, el hombre más fuerte le quita sus armas y luego esparce su botín. Entonces, meditando en este texto, yo vi que cuando Cristo venció la cruz, ¿no?, Él es el único que puede liberar a uno del poder que el diablo tiene. Pensad conmigo, hermano. Una persona cuando no vive con Cristo, ella vive a merced de lo que el diablo quiere hacer con su vida. Porque está entregada a su pecado, está esclavizada a su pecado. Ahora, a partir del momento que uno se rinde, que Dios le abre sus ojos y él puede ver a Cristo y se rinde y dice, Cristo, tú ahora eres mi Señor. Entonces, en su vida llegó el hombre más fuerte. En su vida llegó el hombre más fuerte. Y allí donde había la actuación, la influencia total del diablo, sin ningún impedimento, ahora está el hombre más fuerte actuando. Ahora está el hombre más fuerte, que es Cristo, el Rey, operando. Entonces, de cierta manera, este valiente, este hombre fuerte que tenía la persona presa así, es atado. Porque ahora, como llegó el hombre más fuerte, él ya no tiene el poder que tenía. Él ya no puede hacer lo que hacía en la vida de aquellos que son hijos de Dios. El mundo dice que todas las personas que nacen son hijos de Dios. Tú puedes hablar con personas que tienen un cierto temor de Dios y las que en muchas religiones dicen que, bueno, todos somos hijos de Dios, ¿no?
Y luego quieren decir que todos pueden acercarse a Dios a su manera. Hombre, tienes que respetar, ¿no? Cada uno acércase a Dios como quiere. Pero esto no es la verdad bíblica. Esto no es lo que el mismo Creador dijo. Él creó un camino para que pudiésemos acercarnos a Él. Y no es por nuestras obras, no es porque simplemente nacimos a su imagen y semejanza, sino que es por su mismo amado Hijo, Cristo. Es por el Cristo que es el camino, la verdad y la vida. Es solo a través de Cristo. Solo a través, dice la palabra, aquellos que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es solamente a través de Cristo que podemos acercarnos a Dios el Padre. Cristo es este hombre, el más fuerte, el que quitó las armas de aquel que es menos fuerte, ¿no? Y le ató con su vida, con su obra, la obra que Él tuvo aquí. Si miramos los pocos versículos que hemos meditado, ¿no? Son el capítulo 1 y 2 y algunos del capítulo 3 de Marcos, ¿cuántas cosas hemos visto que Cristo fue haciendo? ¿Cuánta gente fue sanando? ¿Cuántos milagros hizo? ¿Cuánta gente liberó? ¿Cuántas palabras habló que trajo liberación a los corazones? Porque la verdad libera. Vemos cómo por donde Cristo pasaba, el diablo ya no tenía el dominio que él tenía antes. ¿Me entendéis? Por donde Cristo pasaba, las personas que entregaron la vida a Cristo, el diablo ya no tenía acceso como tenía antes. Porque ahora son hijos de Dios. Y entonces el reino de Dios va triunfando, el reino de Dios va avanzando en los corazones. Porque para estas vidas el diablo ya está atado. Ahora, hay que decirlo que no es porque el diablo no tiene el dominio que tenía sobre la vida del ser humano que él dejó de tener poder. Entonces, no juegues con el diablo. No juegues con el diablo. La palabra de Dios nos dice resistir al diablo. ¿Pero qué dice antes de resistir a él? Dice, sujetaos a Dios. Entonces no es que uno va a resistir al diablo por sus fuerzas, porque es guapo, ¿no? Porque soy muy inteligente, porque yo ya sé cómo hacer las cosas. No, porque yo ya he ido mucho en la iglesia. No. Uno resiste al diablo porque antes se sujetó a Dios. Entonces, quien viene con él no es él mismo, sino que quien viene con él es el hombre más fuerte. Es Cristo, es la autoridad de Cristo que uno puede resistir a la maldad, resistir al diablo. Y dice que él huirá de nosotros. Entonces, si tenemos que resistir, es porque él ofrece resistencia a nosotros. Porque él se opone, él intenta hacer con que nosotros dejemos de hacer cosas para Dios. Él intenta hacer con que tú dejes de vivir lo que Dios quiere que vivas. Entonces, por eso hay que resistir, porque sufrimos oposición. Ahora, la manera de resistir al diablo es bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Es siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y la segunda cosa que hay que hablar, ¿no? Sobre que aunque el diablo ya no tiene el dominio sobre nuestras vidas, la palabra también nos dice, no deis lugar al diablo. Él vino para hurtar, matar y destruir. Entonces, hermanos, si tú sabes que vas a un lugar, vas a visitar a un amigo y este amigo solo sabe beber y que vas a acabar bebiendo y pasando los límites y va a quedar borracho, que no ves por allí. Ay, es que hay una hermanita, necesita que la lleve en casa y solo, ¿no? No te quedes solo en el coche con ella. No es nada prudente. ¿Me entendéis? Si sabemos que vamos a hacer algo que pone nuestra vida en peligro, ay, es que hay una chica en el instituto, ¿no? Hay un chico en el instituto que es muy guay, es muy popular. Pero si él te está llevando a hacer cosas que no son bíblicas, aléjate de él, aléjate de ella. No deis lugar al diablo, dice la palabra.
Pastor, es que no sé cómo controlarlo, porque si yo entro en el Instagram, cuando veo ya pasan 2 o 3 horas. Y tengo un montón de cosas por hacer y se me quedan allí. Pues si ya lo sabes, entonces no des lugar al diablo. Controla tu vida. Ahora, lo interesante es que no hay ningún lugar en la Biblia que te diga que tú tienes que atar, que nosotros como cristianos tenemos que atar al diablo. Porque una de las interpretaciones que se hace de este texto, ¿no?, es que, bueno, si yo quiero vencer a una situación en mi vida, entonces tengo que atar al maligno, tengo que atar al diablo, y entonces yo voy a vencer. Entonces la gente empieza a orar atando todos los demonios y orando atando todo. Pero no veo que la Biblia dice esto de esta manera. Incluso, en España no he visto mucho, pero en Brasil no imagináis lo que está y lo que hay así, ¿no? De espectáculos en iglesias y conferencias. Uno llega a predicar, sea como invitado o sea como el pastor de la iglesia, y hace una oración de un postureo y un espectáculo para asombrar a la gente, pero no es bíblico. Y impresiona, yo os digo que impresiona, pero cuando uno pasa a pensar solo un segundo en lo que está sucediendo, dice, qué tontería más grande. Por ejemplo, ¿no?, uno allí empieza y dice así, yo vengo ahora. Y bueno, esto tiene que ser siempre gritando, ¿no?, porque yo creo que el diablo debe ser un poco sordo, entonces hay que gritar para que escuchen, ¿no? Entonces dice, yo vengo ahora y ato a todos los demonios que están en este lugar, que tienen influencia sobre todas las personas que están aquí. Y luego dice, ato todos los demonios alrededor de 5 kilómetros de este lugar, y ahora ato todos los demonios que están en Lleida, todos los demonios y empieza a orar así, ¿no? Y la gente que va escuchando va poniendo la piel de gallina y dice, ¡ah! Madre mía, madre mía, madre mía, ¿no? Ahora vale, pensemos por un segundo. ¿Qué sucedió después que la persona oró todo esto? La gente dejó de pecar, ¿verdad? La gente dejó de vivir para el pecado, porque el diablo está atado, no puede hacer nada más. ¿Sí o no? La gente que está escuchando la predicación ya no tiene impedimento para entender la palabra, porque el diablo ya no puede hacer nada más, está atado, pobre. ¿Veis que no tiene sentido? Ahora, muchas veces la gente no para pensar en ello. Simplemente queda impresionado de decir, ¡ah! Mira qué unción, qué poder que tiene. Está atando en 15 kilómetros, está todo atado. Mentira. Y esto no es bíblico. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nos quedamos sorprendidos con estas cosas. Ahora, si no hay fruto, si yo hago una oración tan espectacular, pero no hay fruto, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? Y entonces vemos que Dios no está allí. Porque Dios no nos mandó a hacer así. No hay un ejemplo en la Biblia ni del mismo Cristo haciendo una oración así. Entonces, amados, cuidado. Aunque el diablo está atado en nuestras vidas en el sentido de que no tiene más el poder que él tenía sobre nosotros, los hijos de Dios, no juegues con el diablo. Sujétate a Dios, resiste al diablo y no deis lugar al diablo. Si sabes que vas a pasar por un camino y está muy cerca de que te caigas en pecado, huye de allí. Huye de allí, porque es tu responsabilidad. Dios no va a enviar un ángel y va a poner ahí delante y decir, estos amigos no te convienen, no es que estoy... No lo va a hacer, porque ya dio la palabra, para que tú puedas meditar en la palabra y entender que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. De que hay personas que quieren el pecado y viven en pecado. Ahora, si ellas te influencian a ti de mala manera, entonces necesitas fortalecerse en el Señor para que tú seas una influencia para ellas, para que tú prediques a Cristo a ellas y que ellas puedan ver Cristo en ti, pero que su amistad no cambie tu relación con Dios. Entonces, no juegues con el diablo. Ahora quiero entrar en el punto del versículo 29. Y esta es de las predicaciones que si uno no hace predicación en serie, ¿no?, y expositiva, puede huir de ella y predicar años y años sin hablar, porque son temas difíciles.
¿Vale? Ahora yo sé que voy a entrar en un tema difícil, porque voy a hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya que hay un montón de controversias, hay un montón de pensamientos sobre ello, ¿vale? Pero dice así, el versículo 29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ahora, antes de explicar, me gustaría hacer un paréntesis, porque mientras leía este pasaje yo pensé, no tiene perdón, ¿no? Entonces, hay otra parte en la Biblia que Dios dijo que no tenía perdón, y yo no lo busqué, simplemente lo único que me recordé fue de Mateos, el Evangelio de Mateo, versículo 14 y 15 del capítulo 6. Luego, cuando Jesús explicó la oración del Padre Nuestro, entonces, versículos 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Él perdonará también a vosotros vuestras ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, antes de pensar qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, quiero preguntar, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuánto rencor hay en tu corazón? ¿O no hay en tu corazón? Yo no sé tú, pero yo tiemblo solo en pensar que Dios puede decir, vale, estoy contando tus pecados a partir de ahora, porque has recibido mi perdón, pero no estás perdonando con el mismo perdón que recibiste. Y entonces estoy aquí contando, a ver cuándo dejas de pecar y contra Dios. Yo tiemblo solo de pensar en esto. Pero la palabra nos dice que Dios deja de perdonar a aquellos que se omiten en entregar el mismo perdón, en dar el mismo perdón que están recibiendo. Bueno, cierro el paréntesis este. Aquí el texto dice que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. El que estaba diciendo esto no era simplemente una persona estudiada de la Biblia, una persona que hizo el seminario de los seminarios, no era una persona cualquiera, no era uno de los escribas o fariseos, no era uno de los discípulos. El que estaba hablando era el mismo Dios. Cristo, Hijo de Dios. Él está exhortando directamente a aquellos que le estaban acusando. Ahora, mientras voy leyendo, yo siempre me quedo asombrado cómo el hombre puede ser tan tonto, ¿no?, de hablar unas cosas tan fuertes así con el mismo Dios. Y yo veo que a veces esto sucede con nosotros, ¿no? Cristo aquí está exhortando directamente a aquellos que le acusaban. ¿Qué significa blasfemia? Entonces, de manera muy simple, blasfemar es hablar mal, ¿no? Es hablar mal. Y en muchos textos bíblicos vemos que la gente blasfemaba en contra de Dios, muchísimos. Incluso muchos blasfemaron en contra de Cristo. En nuestro día a día vemos que hay mucha gente que blasfema en contra de Dios. Muchas personas. Yo mismo ya intenté evangelizar a algunos. Bueno, digo intenté porque la persona se cierra de una, ¿no? No deja ni que compartas. Que dice, no me vengas a comer el coco porque yo me voy al infierno. Todos mis amigos están allá, ¿qué voy a hacer yo en el cielo? Me voy a quedar solo. Dicen así, sin temor ninguno de Dios. Se burlan, ¿no? Y por no decir las cosas feas que hablan, que claro, por supuesto no las voy a repetir. Hay un comentario bíblico de Matthew Henry, no sé si está bien, hoy está bien mi inglés. Sí. Él lo define así: la blasfemia contra el Espíritu Santo es una condición de dureza del corazón que resiste de manera consciente y voluntaria
el poder y la gracia salvadora de Dios. Os lo repito. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una condición de dureza del corazón que resiste de manera consciente y voluntaria el poder y la gracia salvadora de Dios. Es decir, es una condición del corazón que no es capaz de reconocer el pecado ni de arrepentirse. Es decir, si una persona dice, ay, yo no sé si he blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios, no sé si he cometido esto, no sé, tengo un pesar en mi corazón a ver si he hecho esto contra Dios. Entonces, si tienes este pesar es que no lo hiciste. Porque es una dureza que resiste constantemente y de manera consciente la gracia de Dios. Y por eso es una persona que está entregada a una condición, igual habla en 1 Corintios, ¿no? Que dice, porque el hombre cambió el Creador, la adoración al Creador, y empezó a adorar la creación, el Señor los entregó a su suerte. Entonces, la persona que comete este pecado está entregada a su suerte. Tiene una condición de dureza de su corazón que no recibirá la gracia de Dios para arrepentirse. Entonces, si en algún momento te preguntas, ¿habré blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios? Solo el hecho de que te preguntes y te cuestiones ya demuestra que no. Porque si fueses una de estas personas, jamás te arrepentirías y ni te cuestionarías de ello. Ahora vamos a ver cómo esto se aplica a estos escribas. ¿Qué es lo que esta gente estaba contemplando con sus ojos, hermanos? ¿Imagináis cuánta gente estaba pasando delante de Cristo y estaban siendo sanados y estaban siendo liberados? ¿Cuántos de vosotros ya habéis podido vivir y presenciar así, estos milagros así? Bueno, viene uno y es sanado, viene otro. ¿Os imagináis qué cosa tan poderosa, tan impresionante de ver? Ellos estaban allí, ellos sentían el impacto de las palabras de Cristo. ¿Sabe esto? Que Cristo decía, la palabra dice que no debéis matar. Y es cierto, pero yo os digo que si odias a tu hermano en tu corazón, ya le estás matando. Estas verdades entran en el corazón, es que no hay cómo contestar esto. Ni en la lógica humana, ¿no? Cuando Cristo dijo, vale, ¿queréis apedrear a esta mujer? Vale, el que tenga o el que no tenga ningún pecado, que sea el primero que tire la piedra. ¿Quién pudo contestar a esto, hermanos? Entonces, ¿veis cómo ellos estaban recibiendo el impacto en sus vidas del ministerio de Cristo? Como ellos recibían el impacto en sus vidas de las verdades que hablaba Cristo, ellos no tenían cómo contrastar. Ellos veían a la gente llegar coja y salir andando. Ellos veían a los ciegos llegar ciegos y salir viendo. No tenía cómo contestar esto. No tenía cómo decir que no sucedió. Todos estaban viendo. Y a pesar de ello, o incluso por ello, ¿no? Porque ya no hay cómo decir que no está pasando, porque todos están viendo. Entonces, como su corazón está endurecido, lo más brillante que se les ocurrió es decir, bueno, este está haciendo esto porque lo hace por el demonio. Es el diablo que le está usando. No penséis que es Dios que le está usando. Ellos pudieron contemplar todas las obras de Cristo, la gracia que emanaba de Él, la gracia que Él ya daba a aquellos que eran pillados, ¿no? Pecadores, en pleno acto de pecado, la gracia que Él les ofrecía, la compasión que Cristo ofrecía, la liberación de los que estaban endemoniados, la misericordia que Él demostraba, mientras los fariseos estaban acostumbrados a los palos, ¿no?
no cumpliste. ¡Pua! Sasca, ¿no? Como dicen aquí. Ellos estaban acostumbrados a esto y de repente viene uno que tiene más autoridad y podría hacer algo y extiende la mano y da misericordia. Ellos estaban viendo todo esto. Todo por medio de Cristo. Ahora vamos a mirar un paralelo, ¿no? Aquí tenemos el aire acondicionado, muchos hermanos vienen aquí, parece un pollo así, girando. ¡Ah, qué fresquito!, ¿no? Imaginaros que uno se pone delante del aire acondicionado y tú le preguntas, ¿y qué? ¿Está fresquito ahí, no? Y dice, no, ¿fresquito qué? Dice, aquí delante del aire, que veo que te está dando el aire, te está moviendo la ropa y todo. Dice, no, aquí no hay aire ninguno aquí. Tú le miras y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Está delante del aire, está recibiendo el viento, lo siente, está cambiando su temperatura corporal, siente, percibe los cambios que se hacen, pero dice que no está. Así estaban los fariseos, con un corazón tan endurecido que estaban entregados a la dureza de su corazón. Y cierta vez Cristo preguntó, ¿no? ¿Quién decís que soy? Y los discípulos empezaron a decir, unos dicen que eres tal. Y luego, Cristo les preguntó, ¿y vosotros, no? Mis discípulos. Y la gente puede tener opiniones sobre Cristo, ¿no? Uno dice que no era hijo de Dios, que solo un profeta. Otro dice que no era ni un profeta, que ese fue un hombre bueno que vivió. La gente puede tener muchas opiniones de Cristo, ¿no? Pero llegar a decir que él estaba siendo usado por Satanás, de la marinera, ¿no? Como se dice. ¿Qué es lo que ellos hicieron y qué es lo que Cristo estaba exhortando que ellos estaban haciendo? Ellos estaban atribuyendo a la obra del Espíritu Santo el mérito al diablo. Es decir, la obra del Espíritu Santo en Cristo la estaban atribuyendo al diablo. Entonces, este es el pecado imperdonable. Y es imperdonable porque la persona nunca se arrepentirá de ello. Porque lo que ve de Dios lo da y lo tiene como si fuese del maligno. Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y cuando lo hacemos significa que el Espíritu Santo de Dios nos mostró que estábamos en pecado. El Espíritu Santo de Dios nos abrió los ojos para que pudiésemos ver la santidad de Dios y la condición de nuestro corazón. Entonces es cuando confesamos, Señor, yo confieso, he pecado contra ti. Entonces dice la palabra que Él es justo para perdonarnos. Ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca puede ser perdonada, porque la persona nunca llegará a esta condición de arrepentirse. Dios la entregará a su suerte. Dios ya no usará ningún medio de gracia para alcanzarla. Y os lo repito, esa blasfemia es atribuir al diablo las obras realizadas por el Espíritu Santo de Dios. Y antes de ir al último punto, quiero dar énfasis de que si estás aquí hoy y sabes que en un tiempo de tu vida vivías sin Dios, apartado de Dios y hablaste un montón de tonterías, ahora si hoy tienes dudas si de verdad llegaste a blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios, la buena noticia es que si estás sintiendo peso en tu corazón de que puede ser que hayas entristecido al Señor, de que puede ser que hayas blasfemado, significa que estás siendo alcanzado por la gracia y la misericordia del Señor, porque estás pudiendo sentir peso por quizá haber pecado así contra el Señor. Y esto significa que no cometiste este pecado, porque está siendo alcanzado por la gracia del Señor. Porque la persona que blasfema contra el Espíritu Santo permanece con su corazón duro para siempre. Jamás sentirá que hizo algo malo. Jamás sentirá que, bueno, será, no sé si he entristecido a Dios. No tiene ni ese pensamiento en su corazón.
Ahora, si la palabra de Dios dice, no entristezcáis a Él. Entonces yo quiero que medites en un momento, ¿no? ¿Qué viviste esta semana? ¿Cómo viviste esta semana? ¿Viviste de tal manera que el Espíritu de Dios que habita en ti pudo glorificar al Señor? ¿O viviste de tal manera que el Espíritu Santo quedó entristecido con las cosas que has estado viviendo esta semana? ¿Cómo estás tratando al Espíritu Santo de Dios? Hoy en día hay algunas canciones que nos están humanizando demasiado a Dios. Entonces hay uno que a veces habla con Dios como si fuese su colega de college. Chaval, estoy aquí. Y habla así con Dios, ¿no? Pero esto no es nada bíblico. Sí, la imagen que Cristo puso es como un padre para nosotros, pero incluso como un padre no hablamos de esta manera, ¿no? Entonces con Dios hablamos con respeto, ¿no? Y debemos honrarle con nuestra vida. Quiero terminar este punto leyendo con vosotros Hebreos 13, de 7 a 15, y es tremendo como este texto refuerza, ¿no?, lo que estamos viendo. Hebreos 3, del 7 al 15 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Veis aquí como los fariseos? ¿Veis aquí la persona que está recibiendo? Ellos vieron que Dios envió las plagas, que Dios tenía dominio sobre las plagas, Dios mató a los primogénitos, Dios les liberó de la esclavitud, Dios les cuidaba en el desierto, Dios hizo salir agua de la roca, Dios hizo tantos milagros, pero ellos no miraron al Señor. Dice, vieron mis obras 40 años. Y dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. ¿Qué pasó con ellos? Dios dijo, basta. Ellos estuvieron delante de la tierra prometida para poseerla y dijeron, no, aquí es demasiado gigantes, aquí no podemos entrar. Pero Dios dijo que van a entrar, ¿no? Yo me imagino a Josué y Caleb, pero Dios dijo que es nuestra. No, demasiados grandes los gigantes, no podemos entrar. Versículo 10, ¿no?, de este texto dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y el 12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y el 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y el 15 vuelve a decir, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y para terminar, quiero hablar del versículo 28, que a postas lo he saltado, que habla sobre el sorprendente perdón del Rey. El versículo 28 de Marcos 3 dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean.
Yo no sé tú, pero yo cuando leo estas palabras, yo veo destilar miel aquí. Yo veo destilar un amor tan grande y tan perfecto y tan sobrenatural. Un amor tan grande que yo no lo merezco. Y esto me hizo recordar Dios cuando creó al hombre y la mujer y dijo, vosotros tenéis disposición de todo el jardín. Toda la creación es para vosotros. Disfrutadlo, gobernad sobre él. Vivid, disfrutar, multiplicaos. Y vino el enemigo y quiso tocar, dijo, bueno, tenéis todo, pero esto no tenéis, ¿no? Este árbol no podéis comer. Pero es solo un árbol entre de todos los que habían. Y el hombre fue engañado por el enemigo para no quedarse contento con todo lo que tenía y fijarse solo en lo único que Dios le dijo que no debía tocar. Y aquí yo veo casi lo mismo, ¿no? En el sentido de que hay una cosa que el Señor dijo que no perdonaría. Y hemos estado meditando, ¿no? En la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero todo lo demás, hermanos, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Incluso las blasfemias, cualesquiera que sean. A veces alguien habla mal de tu hijo, o de tu esposa, o de tu marido, y lo mínimo que quieres es, ¿no?, estrujarle y decirle unas cuantas cosas, y que con mi hijo, no sé, no, a mi hijo no le toca a nadie, ¿no? A mi esposa. Yo me imagino un Dios, el creador de cielos y tierra, el soberano sobre todo. Él tenía todo el derecho de cuando blasfemamos, cuando hacemos algo que le ofende, de hacer así y ya no existiríamos más. Pero cuán grande amor Él tiene, cuánta misericordia tiene nuestro Dios, cuánta paciencia Él tiene para con nosotros. Yo leí este versículo, hermanos, y vea, todos los pecados serán perdonados. Nosotros no hacemos idea de cómo ofendemos a Dios con nuestro pecado. Y cada día podemos, yo creo que entender un poco cuando vemos las personas viviendo una vida tan desgraciada, haciendo cosas tan feas y pensando que es algo bonito. Y luego vemos el fin de ello en sus vidas. Esto no es ni se acerca a lo que sucede, ¿no?, en el corazón de nuestro Padre Celestial cuando Él ve nuestras vidas y ve nuestros pecados. Pero dice que Él está dispuesto a perdonarnos. Incluso a causa de nuestros pecados, Él demostró su amor por nosotros, ¿no? Dice la palabra. En esto Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué gran amor es este. Qué gran amor es este, de perdonar todos nuestros pecados, incluso blasfemias, las cosas tan feas que mucha gente habla de Dios. Incluso nosotros a veces usamos el nombre de Dios en vano. Y Él dijo, incluso esto lo perdonaré. Qué tremendo, qué gran amor es este. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque la verdad siempre expone nuestro corazón, Señor. Y esto nos asusta, a veces nos produce miedo, Señor, porque uno de los afectos profundos de nuestro corazón es ser aceptados. Y la mentira del diablo es que cuando vemos la maldad que hay en nuestro corazón, nuestro pecado, es pensar que tú nos vas a rechazar a causa de nuestros pecados. Te damos gracias porque podemos ver, Señor, tu infinito amor y ver, Señor, cómo
Vez tras vez en tu palabra dejaste un ejemplo claro de incluso personas que no estaban fijando la mirada en ti, sino que constantemente tu pueblo estaba desviando su mirada de ti, dándote la espalda, rechazándote a ti, y con tu infinito amor tú volvías, Señor, y los recogía y esperaba, les entregaba su suerte para que otra vez pudiesen entender que sin ti nada son, y podían arrepentirse, y tú los volvías a recoger, Señor, los volvías a tener en tus brazos. Gracias, Señor, por poder ver este gran amor en tu palabra. Gracias por poder saber de este gran amor, y lo que te pedimos, Señor, es ayúdanos, porque no queremos ser cabezotas, Dios. No queremos estar constantemente dándote la espalda. Queremos ser de aquellos que reconocen tu amor y que corren a tus brazos, Señor. Ayúdanos, porque la tendencia de nuestro corazón es huir, porque pensamos que seremos rechazados por ti. Ayúdanos, Señor, a tener esta confianza en Cristo Jesús, de que podemos acercarnos a tu trono de gracia, Señor, para recibir misericordia en el tiempo oportuno. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, y te damos gracias, Señor. Gracias porque tu gracia es mayor. Tu gracia es mayor que nosotros mismos. Aleluya. Tu gracia es mayor que nosotros mismos, Señor. Tu gracia es mucho mayor que nuestros mismos pecados. Gracias, Señor. Gracias porque el saber y el conocer y tener la revelación en nuestro corazón de que nuestros pecados son perdonados no nos da paz para vivir en pecado, sino que nos libera para que podamos vivir en santidad. Gracias, Señor.